Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN y el área de servicios al ingeniero les damos la bienvenida. El día de hoy nos va a estar acompañando el ingeniero Germán Cristancho. En un momento él estará con nosotros. Vamos a dar unos minutos para las personas que deseen compartir el link lo puedan hacer. El día de hoy las preguntas las vamos a dejar al finalizar. Si tienen alguna consulta, duda, inquietud, pueden irla escribiendo a través de la sección de preguntas y al finalizar las leeremos para que el ingeniero las conteste. O pueden dar clic a la manita al finalizar la conferencia para poderles habilitar el micrófono. En un momento iniciaremos. Muy buenas tardes para todos. Invitamos al ingeniero Germán. Ingeniero Germán, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ingeniero. Ingeniero, de parte de Hacienda, darle la bienvenida, agradecerle por este tiempo, por compartir su conocimiento y por compartirlo con nuestros asistentes como siempre. El día de hoy, ingeniero, podemos dar inicio a la conferencia. Adelante, por favor. Ahí ya pensaría que me están oyendo. Eh, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Yo lo que quisiera es en esta tarde compartirles las perspectivas económicas para el año 2022, revisar un poco el panorama en general de contexto tanto internacional como local. Voy a arrancar incluso por algunas cifras de expectativas de crecimiento global, sobre todo porque recientemente fueron actualizadas por el Fondo Monetario Internacional, pero la idea es hablar un poco de expectativas del año 2022, lo que puede marcar el panorama en términos económicos en el mundo y en Colombia. Y tal vez antes de arrancar, daría algo de contexto de lo que hemos venido observando nosotros en los últimos años. En el año 2020, cuando se presenta toda la situación del COVID-19 y se genera todo este impacto en salud y en temas económicos, pues al final el año 2020 terminó siendo un año sin precedentes y se terminó enfrentando una situación sin precedentes, por lo menos en la historia de los últimos 100 años, y eso marcó también la respuesta o las decisiones que se tomaron en términos económicos durante ese año. Para dar algunos ejemplos, pues la reacción de los gobiernos en América Latina y particularmente de países como Perú y como Chile fue la decisión de permitirle a los peruanos y a los chilenos que para evitar que la economía se desplomara y para tratar de mantener el gasto de los hogares y para evitar que el ingreso de los hogares se afectara mucho, eh, se les permitió a los peruanos y a los chilenos sacar recursos de los fondos de pensiones, ir a sus fondos de pensiones y retirar plata para poder consumir, para poder gastar. En muchas partes del mundo se le transfirió dinero a los hogares directamente en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, incluso en Colombia, por ejemplo, el programa Familias en Acción, Jóvenes en Acción, esos programas ya venían de antes, pero se formalizó bajo lo que hoy se conoce como el ingreso solidario y eso permitió hacer transferencias directas a la población. Aparte de permitir ese tipo de ayudas o ese tipo de transferencias, se redujeron las tasas o se bajaron las tasas de interés muy fuertemente
Y eso significó, por ejemplo, que en Colombia las tasas de interés llegaran a 1.75%, que en América Latina, en el caso de Perú y Chile, se acercaran a 0%, 0.25 y 0.50 específicamente, y que en Estados Unidos también las tasas de interés bajaran muy fuerte. El panorama en el año 2020 y cuando arrancaba el año 2021 era un panorama en el que se preveía que después de semejante impacto económico, pues la economía se iba a demorar probablemente 2 años o más en recuperarse. Y en ese sentido, lo que se proyectaba por parte del Banco Mundial, bueno, de la mayoría de los organismos internacionales y de los mismos bancos centrales, por ejemplo, el Banco de la República, es que las economías solo iban a volver a tener el mismo tamaño que tenían en 2019 hacia mediados del 2022. Y eso para nada fue lo que ocurrió. El pronóstico, por ejemplo, que nosotros teníamos empezando el año 2021, para el año 2021, en la economía colombiana, era un crecimiento de 5.3% y que lucía, de hecho, como un crecimiento alto. Yo recuerdo algunas conversaciones, por ejemplo, que tuve con el director de Crédito Público y con algunas personas del Ministerio de Hacienda arrancando el año 2021 y había entidades a nivel internacional como JP Morgan, por ejemplo, tal vez ese era el pronóstico más alto para Colombia, que proyectaba un crecimiento de 7%. Y ese 7%, incluso desde el punto de vista del gobierno, se veía como un crecimiento muy alto. ¿Sí? Eh, Al final en el año, el crecimiento económico, que todavía no lo conocemos, va a terminar siendo o terminó siendo casi del 10%. El gasto de los hogares en el mundo se recuperó mucho más rápidamente. La dinámica de gasto en bienes fue tan fuerte que hizo que el gasto en su conjunto se ubicara por encima del gasto del año 2019, aun cuando en el año 2021 hubo restricciones a la movilidad que limitaron el gasto en actividades de servicios, es decir, en viajar, en hoteles, en restaurantes. Ese tipo de actividades solo se empezó a recuperar hacia la última parte del año 2021, pero aún así el gasto realmente se recuperó mucho más fuerte. Y eso se juntó en el año 2021 con una disrupción muy importante en las cadenas de suministro globales, con una disminución de los inventarios globales, que es lo que, acá quería llegar, al inicio del año 2022. En el inicio del 2022 estamos teniendo un contexto marcado más o menos por lo siguiente. En el mundo la inflación terminó superando las expectativas de todos y ubicándose por fuera de los rangos meta de los bancos centrales en el mundo. En Estados Unidos la inflación terminó en 7%, la inflación al consumidor. En Colombia en 5.6%, en Brasil cerca de 10%, muy por encima de las metas de los bancos centrales. Y hoy, después de haber visto el consumo, cómo se recuperó de manera tan importante, lo que se tiene es, o lo que se está reevaluando y nos estamos cuestionando todos, es qué tan necesario es que las economías sigan teniendo estímulos económicos tan fuertes desde el punto de vista monetario, es decir, desde el punto de vista de tasas de interés o liquidez, y desde el punto de vista fiscal, hablando de gasto público. Y lo que estamos viendo entonces arrancando el año 2022 es que la posición de los principales bancos centrales a nivel mundial, la posición de las autoridades económicas está más enfocada a retirar en general los estímulos. Eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en Colombia recientemente. El Banco de la República no solo continuó con su incremento en las tasas de interés, sino que ese incremento en las tasas de interés lo aceleró y en la última decisión subió 100 puntos básicos la tasa de interés. Entonces, ¿cuál es el panorama? Un 2021 que mostró un crecimiento global grande, casi una economía global que creció cerca de 6%. Denme un segundo y yo pongo esto por acá. Cerca de 6%. En el caso de... Uy, esto no me deja de volver. ¿Por qué? Denme un segundito, por favor. Esto no me está dejando devolver la presentación. Denme un segundo, por favor. Ya. Entonces, en el caso del crecimiento global, fue cercano al 6%. El crecimiento del año 2022 todavía se estima que pueda ser un crecimiento alto, solo para poner en contexto la tasa de crecimiento
que se está proyectando, que es de 4.4%, el mundo en promedio crece en el largo plazo a tasas del 3 al 3,5%. Incluso ahora va a empezar a crecer a unas velocidades menores, dado que China se ha estado desacelerando. El crecimiento esperado para China en el año 2022 es un crecimiento por debajo del 5%, cuando históricamente el crecimiento estaba mucho más cercano a tasas del 6%. Entonces, un crecimiento de 4.4 realmente es un crecimiento alto. Las economías grandes, las economías desarrolladas, usualmente por su mismo desarrollo, crecen a tasas del 2%. Lo que se proyecta es que en el año 2022 puedan crecer a tasas cercanas al 4%, y en Estados Unidos se proyectan crecimientos del 4%. En América Latina, tal vez sí es la región en la que se proyecta que el crecimiento económico va a ser menor. Específicamente, el Fondo Monetario Internacional cree que el crecimiento de la región pueda ser del 2.4%. Y la razón por la cual se proyecta esto es sobre todo por una desaceleración muy importante que está enfrentando Brasil. Brasil fue de las economías que arrancó su incremento en las tasas de interés más pronto, que el año pasado subió su tasa de interés 725 puntos básicos, es decir, la tasa de interés de referencia, la del Banco Central en Brasil, estaba a inicios de año en niveles de 2%, terminó el año en 9.75%, perdón, en 9.25%, y en este momento se ubica alrededor del 10.75%. Entonces, ese aumento en la tasa de interés tan importante es lo que termina haciendo que la economía se resienta, que la actividad económica se esté desacelerando, y se proyecta que la economía pues va a crecer muy cerca de cero. Incluso en encuestas recientes realizadas por entidades como Bank of America, por ejemplo, el grueso de los que responden la encuesta, administradores de activos financieros a nivel global, consideran más o menos el 45, entre el 50, el 45 y 50% considera que el crecimiento económico va a ser negativo en el año 2022, que la economía va a presentar una recesión en el año 2022. Entonces, América Latina sí particularmente se proyecta como la región de mayor desaceleración por el aumento en tasas, y Colombia particularmente puede ser una economía que crezca mucho más que la región. Colombia podría ser una economía que podría crecer este año cerca del 3.5 y 4%. Y una de las principales diferencias de Colombia frente a los demás países es que Colombia no ha tenido que subir sus tasas de interés tan fuerte. Va a empezar a hacerlo, y ya empezó de hecho, pero solo por poner una comparación, mientras Brasil subió su tasa de interés 725 puntos básicos el año pasado, Colombia apenas lo hizo en 125 puntos básicos. La tasa de interés en Colombia estaba en 1.75 y terminó el año 2021 en 3%. El aumento en tasas de interés en Colombia el año pasado no fue tan fuerte, y eso se está mezclando, por ejemplo, con un aumento en los precios del petróleo, con un aumento en los precios del café, que muy probablemente generen un efecto positivo en el sector externo de nuestro país. Así que probablemente el crecimiento de nuestro país va a ser un poco mayor. Ya ahora entramos en detalle, pero estoy tratando de anticipar, digamos, el contexto internacional. Así que yo diría, primero, es un año de desaceleración económica. El mundo va a crecer menos, pero va a seguir creciendo a unas tasas que probablemente son más altas de lo que en el largo plazo uno esperaría se mantenga. Tal vez lo que sí me gustaría resaltar, y me voy a ir acá a algunos aspectos, es que en ese efecto de mayor recuperación de la economía, de disrupción en las cadenas de suministro, lo que hemos tenido es, como les mencionaba, niveles de inflación mucho más altos de lo que los bancos centrales tienen como meta y de lo que probablemente las economías puedan soportar. Y eso está empezando a crear unos efectos contrarios en la economía. Y es que, según esta encuesta de la Universidad de Michigan, una encuesta que se le hace a los consumidores y a los hogares americanos, cuando se les pregunta cómo consideran que son hoy las condiciones para comprar vehículo y para comprar vivienda, el resultado de la encuesta muestra que consideran que son las peores condiciones desde inicios de los 80s, y sobre todo por el aumento en precios que ha tenido este tipo de activos. Los precios de los vehículos se subieron, tanto vehículos nuevos como vehículos usados, y en el caso de la vivienda,
pues lo que también se presentó desde el año 2019 en adelante, pues fue un aumento de los precios de la vivienda en Estados Unidos también. El precio medio de una casa en Estados Unidos se ubicó en niveles máximos históricos alrededor de 350.000, casi $360.000 el año pasado. Eso está haciendo que la disposición a comprar ese tipo de bienes haya disminuido significativamente en los últimos meses. Eso es uno de los principales riesgos que se prevé para las economías, que cuando la inflación empieza a avanzar muy rápido, empieza a convertirse en una limitante y en una traba para gastar, para consumir y para que la economía siga fluyendo. Así que ese es el segundo aspecto y es, hoy los bancos centrales van a estar muy enfocados en combatir o en controlar la inflación, las expectativas, y la herramienta principal que tienen para hacerlo es la tasa de interés. Por eso es que se proyecta, por ejemplo, a ver si puedo yo avanzar acá y les muestro. Se proyecta, por ejemplo, que las tasas de interés en Estados Unidos van a empezar a subir desde la próxima reunión de la Reserva Federal en el mes de marzo, y que probablemente, si uno mira esta línea punteada que dice FOMC diciembre del 2021, lo que se ve aquí es básicamente la expectativa que tiene la Reserva Federal de en qué nivel deberían estar las tasas de interés en los próximos años, en el 2022, en el 2023, en el 2024, en el largo plazo. Y lo que se ve es que ellos creen que las tasas de interés van a empezar a subir incluso hasta llegar a niveles de 2.5% en el largo plazo. Si uno ve las expectativas que tiene el mercado financiero también cree que las tasas de interés en Estados Unidos este año van a subir, que probablemente esas tasas se ubiquen alrededor del 1%, pero hay quienes incluso creen que las tasas van a terminar alrededor del 1,5, 1.75%, tasas de interés que hoy están prácticamente en 0%. Entonces, probablemente esa lucha contra la inflación en el corto plazo va a significar que el costo del dinero en el mundo va a empezar a aumentar y que las tasas de financiación van a empezar a aumentar y que de hecho han empezado a aumentar. Los mercados financieros se anticipan y eso ha llevado a que las tasas de interés que se consiguen en el mercado financiero, a las cuales se financian empresas grandes que acuden a los mercados financieros a conseguir recursos, esas tasas ya están altas. Ahora hablamos de Colombia, pero en Colombia las tasas de interés, por ejemplo, de financiación para la nación, para el gobierno nacional, a julio del 2024 ya están prácticamente al 8%, están al 7.9%, cuando la tasa del Banco de la República está al 4%. Entonces, realmente lo que estamos viendo es un aumento generalizado de las tasas de interés, tanto en los mercados financieros como por parte de los bancos centrales. Es lo que vamos a empezar a observar seguramente. Eh, qué es lo que yo diría tal vez? Y es, nosotros pensamos que las tasas de interés en el mundo tampoco pueden subir tan fuertemente. Si subieran muy fuertemente, la economía global y sobre todo la economía de Estados Unidos se enfrenta a un riesgo muy complicado. ¿Cuál es ese riesgo? Por un lado, que la deuda global y la deuda de Estados Unidos está en niveles muy altos, y eso al final se ha podido mantener así por el aumento en la liquidez, porque las tasas de interés están muy bajas y por muchos de esos factores que han permitido que el aumento de la deuda no signifique necesariamente un aumento en el gasto por intereses tan fuerte. ¿Sí? Hoy yo les diría que mientras la deuda de las economías avanzadas es perfectamente 3 veces el tamaño de la deuda de las economías emergentes, las economías avanzadas y las economías emergentes pagan el mismo monto en intereses, la misma plata en intereses pagan ambos, aun cuando el tamaño de la deuda de las economías avanzadas es mucho mayor. Y eso es porque las economías avanzadas han tenido tasas de interés bajas y se han podido financiar a bajos costos, pero si las tasas de interés empiezan a subir muy rápido, ese escenario empieza a ser mucho más complicado. El otro, el que hablaba, el precio de la vivienda, los precios de la vivienda en Estados Unidos están altos. Ahora, es un contexto distinto, es un mercado en el que los inventarios realmente están bajos y que probablemente no hay un espacio para que se genere una sobreoferta grande que empiece a hacer que los precios caigan, pero un aumento muy fuerte de tasas de interés sí podría llevar a que la dinámica de ventas y la dinámica de colocación de cartera hipotecaria, pues probablemente se modere significativamente. Hoy la economía, en conclusión, es mucho más sensible a las tasas de interés. Los activos financieros, el Standard & Poor's ha caído en los últimos meses, sobre todo arrancando el año 2022,
pero sigue estando en niveles muy altos históricamente. Entonces, ahí es donde nosotros particularmente pensamos que subir tasas de interés en el mundo no es, o sobre todo en Estados Unidos, no es tan fácil. Ahora, sí es importante tener en cuenta algo y de pronto voy a adelantarme aquí a algunas gráficas y algunos temas que me parecen importantes en lo que tiene que ver con Colombia. Eh, ¿Qué pasa en Colombia en este momento? Ese entorno internacional que les describo, cómo está cogiendo a Colombia. Y vamos a empezar a hablar de Colombia. Lo primero es que Colombia en este momento está presentando un déficit comercial muy grande. El déficit en balanza comercial es alrededor de 15.000 millones de dólares si uno suma los últimos 12 meses. Y ese déficit en buena parte está muy parecido al del año 2015 y 2016, pero con una diferencia muy importante, y es que en el 2015 lo que explicó el déficit de dólares de la economía colombiana en su relación comercial con el mundo fue la caída abrupta de los precios del petróleo. En este momento los precios del petróleo están en $90 y al final lo que estamos viendo es que los precios de las materias primas realmente están muy altos. Eh, el déficit de dólares no se genera por un menor ingreso por exportaciones necesariamente, se genera por una mayor salida de dólares en nuestra economía por mayores importaciones. ¿Por qué se están dando mayores importaciones? Las importaciones en el mes de noviembre, por ejemplo, del año 2021, solo las importaciones de ese mes superaron los 6.000 millones de dólares, cuando en promedio, antes de la pandemia, se importaban alrededor de 4.400 millones de dólares. Por un lado, es mayores precios internacionales, es cierto, las cosas se han encarecido, pero por el otro, es una dinámica de consumo y de gasto muy fuerte que ha tenido la economía. Probablemente se están reconstituyendo inventarios, tal vez hoy la mayoría de los empresarios en el país es consciente pues que las disrupciones en las cadenas de suministro globales hacen que sea más costoso probablemente no tener inventario que tener un exceso de inventario, y eso los ha llevado también probablemente a comprar más de lo que usualmente compran, pero en buena parte es porque la economía ha estado gastando muy bien, porque para suplir la demanda interna que hay de productos, los empresarios han tenido que comprar más del exterior. De hecho, la importación, por ejemplo, de manufacturas en Colombia ya está pesando el 51%, que si uno lo ve en una perspectiva histórica es alta, y se están importando más de 4.500 millones de dólares al mes en manufacturas. Entonces, ese déficit de dólares en buena parte se explica por eso, pero ese es un déficit que uno debería tener presente en el sentido que estamos en un entorno internacional en el que las tasas de interés se van a subir, en el que la cantidad de liquidez disponible parece que se va a disminuir, en el que eso termina generando incertidumbre y volatilidad, y en el que todo el mundo usualmente corre al dólar a refugiarse. Y en este momento en Colombia el dólar es nuestro bien escaso. Entonces, probablemente la primera parte del año y los primeros meses del año mantengan un dólar alto, eh, más aún si en el mes de marzo, por ejemplo, vienen las elecciones de Congreso en Colombia, las consultas de los partidos, luego hacia mayo tenemos la primera vuelta presidencial y en junio la segunda vuelta. Tal vez lo que sí me llama mucho la atención, y ya será un tema de pronto que si ahora se presentan preguntas lo podemos ver, pero es cierto que hay un déficit de dólares grande, es cierto que el entorno internacional apunta a fortaleza de dólar. Yo creo y nosotros pensamos que el dólar va a tender a subir en los próximos meses, pero también es cierto que el dólar frente a las economías emergentes latinoamericanas, por ejemplo, este año ni siquiera se ha fortalecido, se ha debilitado. El dólar terminó alrededor de 4.070 pesos en diciembre del 2021 en Colombia. En este momento está mucho más cerca de 3.940 pesos. Y eso es algo que en Colombia muchas veces se dice que ocurrió o está ocurriendo por la oferta de dólares que se da por las ofertas públicas de adquisición que está haciendo el grupo Gilinski. Eso no es así. Es decir, esos flujos influyen, pero realmente en Brasil está pasando lo mismo. En Chile está pasando lo mismo. En México está pasando lo mismo. En las monedas latinoamericanas, la debilidad del dólar o la apreciación de estas monedas ha sido de alrededor de 2%. En las monedas emergentes globales en el año, la
debilidad del dólar ha sido alrededor del 1,5%. Con esto lo único que quiero es dejar un asterisco porque cuando hable de tasas de interés y del contexto que esperamos para la segunda mitad, se van a dar cuenta de por qué puede que esté ocurriendo algo de eso. Pero inicialmente lo que sí está claro es que el déficit de dólares de nuestra economía es grande, que quien ha, por ejemplo, suplido ese déficit de dólares en los últimos años es el gobierno. Vean la diferencia tan grande que existe frente al 2015-2016. 2015-2016 nos faltaban 15.000 millones de dólares, pero el gobierno vendía casi nada de dólares. Por allá hacia mediados del 2000 o finales del 2015 vendió en promedio mensual alrededor de 500, 600 millones de dólares, pero realmente la participación del gobierno nacional en el mercado cambiario no fue tan significativa. En el año 2020 y 2021, el gobierno en promedio vendió alrededor de 1.500 millones de dólares. Hubo meses en los que vendió 2.700 millones de dólares. Y quien ha estado ofreciendo los dólares que nos han hecho falta ha sido el gobierno nacional y ha sido a través de endeudamiento externo y ha sido además en un contexto muy particular. En el año 2020 y 2021, en un contexto de pandemia y de condición difícil global, todas las entidades y los organismos multilaterales y los países desarrollados estuvieron dispuestos o han estado dispuestos a prestar. De hecho, el Fondo Monetario Internacional creó una línea de emergencia que fue por la cual a Colombia le llegaron 2.800 millones de dólares que entregó el Fondo Monetario Internacional. Eso hizo que en los últimos 2 años conseguir dólares para el gobierno fuera relativamente más fácil. En este contexto que viene en el año 2022, pues no parece, porque la pandemia prácticamente, aunque seguimos con variantes, la pandemia se acabó y hay muchísimos más números de vacunados que de casos y de contagios a nivel global. Las líneas de crédito siguen estando vigentes, pero ya no hay esa abundancia de líneas de crédito y líneas de facilidades monetarias que se dieron en los últimos años. Entonces, eso también es algo que cambia, que probablemente ese déficit de dólares no se da en un contexto en el que el gobierno pueda seguir trayendo dólares, aunque lo va a seguir haciendo, pero pareciera que en el año 2022 ese es un punto menor. Digamos, yo aquí, y para empezar a hablar pues de la economía colombiana, lo que diría es lo siguiente. El contexto externo plantea una primera mitad, sobre todo, en donde la discusión y la conversación está centrada en inflación y tasas de interés. Y que en ese contexto de inflación y tasas de interés hay, entre comillas, o en la mitad, pues, una disminución de la liquidez global. Esa disminución de la liquidez global en dólares se da en un contexto en el que Colombia tiene una amplia escasez de dólares y hay incertidumbre política o de alguna forma hay cierta expectativa frente al proceso político que se va a llevar a cabo en marzo, mayo y junio. Entonces, eso probablemente explique que el dólar se mantenga alto. Tal vez la segunda parte del año es donde nosotros sí creemos que cambian las cosas un poco, porque en la segunda parte del año vamos a tener ciertos factores como los siguientes. Primero, la economía global y sobre todo la economía de Estados Unidos muy probablemente va a seguir moderando su tasa de crecimiento. Ya esa fortaleza de la economía estadounidense que explica la fortaleza del dólar va a empezar a moderarse. Segundo, hablando de diferenciales de rentabilidad, de la tasa de interés que ofrece Colombia a un inversionista internacional versus la que ofrece Estados Unidos, pues lo que les estoy diciendo es que se están empezando a subir las tasas de interés bastante en las economías emergentes y Colombia probablemente hacia mediados de año esté en tasas mucho más cercanas al 6%, pasando de tasas del 3 en diciembre del 2021 a 6 en junio del 2022. Eso va a hacer que Colombia y que las economías emergentes presenten un atractivo mayor por las tasas de interés tan altas. Tercero, sea cual sea el resultado, la incertidumbre política debería tender a disminuir a partir de junio. Lo que hemos visto que ha ocurrido en Chile o en Perú, por ejemplo, es que luego de las elecciones presidenciales, las monedas se han apreciado frente al dólar. El dólar ha tendido a bajar porque la incertidumbre ha bajado. Probablemente, sí es muy importante cómo se comporte la institucionalidad del país y me refiero a que, por ejemplo, en Chile, a pesar de que resultó ganador Gabriel Boric, que era un candidato que para
para los mercados financieros y para la economía en principio parecía no ser tan favorable. La institucionalidad se marcó inmediatamente. Como ministro se nombró al gerente del Banco Central y en ese sentido el peso chileno empezó a apreciarse inmediatamente, el dólar empezó a bajar. En Perú ha sido distinto. En Perú se ha tenido que cambiar el gabinete de Pedro Castillo casi que 4 veces. Ya hoy es como la cuarta. Tal vez lo que sí ha cambiado es que en Perú el gabinete que arrancó generaba altísimas preocupaciones. Hoy ha sido menor, hoy lo que hay es una incertidumbre de finalmente cómo se va a gobernar el país y eso ha generado una incertidumbre que se ha traducido en una tasa de cambio mucho más volátil, pero aún así, después de las elecciones, lo que se vio es que de todos modos el Congreso empezó a generar un contrapeso en Perú que llevó a que el dólar en Perú también cayera y que el sol peruano se apreciara. Entonces, en Colombia probablemente ese factor político hacia la segunda parte del año pues no signifique necesariamente que el dólar se va a caer muy fuerte, eso pues dependerá de muchos factores, pero sí puede que se disminuya el riesgo político o la incertidumbre política. Mm, y pues digamos que eso es lo que nos lleva a nosotros a pensar inicialmente que la primera parte del año es una parte mucho más volátil en términos de tasa de cambio, donde nos faltan los dólares, donde probablemente podamos llegar a ver picos de 4.100 pesos o algo por encima, pero uno sabe y se da cuenta con lo que ha pasado recientemente y que se los decía, que en las monedas el fortalecimiento del dólar como que ha parado un poco y es porque el dólar está fuerte en el mundo y porque el aumento en las tasas de interés en las economías latinoamericanas y las economías emergentes empieza a generar unos diferenciales grandes. En términos de actividad económica, voy a hablarles de economía, tasas de interés, inflación y vemos qué preguntas tienen, pero por ahora no tenemos datos al cuarto trimestre del año 2021, pero sí tenemos algunos datos que podemos ver que nos anticipan cómo terminó la economía del 2021. Pero yo diría, primero, veamos datos, los datos más actualizados que tenemos por parte del DANE, que son datos de PIB al tercer trimestre. Vean que lo que más crecía en el tercer trimestre eran actividades relacionadas con comercio y transporte, con pues en buena parte con industria manufacturera, por ejemplo, y de todos modos en esta parte de comercio y transporte yo diría que el rubro de actividad en Colombia realmente está compuesto por comercio, transporte y servicios de alojamiento y comida. Y cuando uno ve del tercer trimestre en adelante, los servicios de transporte y de alojamiento y comida fueron los que se empezaron a recuperar mucho más fuertemente. En la medida en que las restricciones a movilidad empezaron a bajar, la gente empezó a ir mucho más a restaurantes, la tasa de ocupación hotelera que antes de la pandemia estaba en niveles de 53%, hacia finales del año 2021 empezó a recuperarse y ubicarse mucho más cerca del 50%. El, el volumen de tráfico terrestre y aéreo se empezó a recuperar, la actividad de restaurantes se empezó a recuperar, incluso eso también se ha visto en la inflación los rubros que más han empezado a contribuir con aumento en precios han sido los restaurantes y hoteles y comidas incluso fuera del hogar. Ahora arrancando el año ya lo miramos, arrancando el año sí alimentos tuvo una presión grande, pero esto para decir que la economía en general ha presentado una muy buena dinámica, que la reactivación económica permitió que esos sectores enfocados en servicios se empezaran a reactivar y que probablemente en el año 2022 esos sectores de servicios sean los que mantengan una dinámica de crecimiento mayor a la que uno esperaría. Pero también se ve algo bien impresionante aquí, y es que cuando uno compara el tercer trimestre del año 2021 y lo compara incluso contra el tercer trimestre del 2019, el sector de la construcción presenta una caída del 25.6%. Y que cuando uno entra al detalle, déjenme ver y me voy a unas cifras acá más adelante, el PIB de edificaciones y el PIB de obras civiles presenta caídas, aquí estoy comparando 2021 contra 2019, presenta caídas del 19.8% en la actividad de edificaciones, que esto reúne tanto actividad de construcción residencial como no residencial, y una caída del 36.6% en obras civiles.
realmente el sector ha tenido un frenón de actividad muy fuerte, una caída de actividad muy fuerte, pero eso también me sirve para decir lo siguiente, y es que es el sector más rezagado en materia de recuperación del empleo, de recuperación del nivel de actividad. Y en la encuesta, por ejemplo, de pulso empresarial que publica el DANE y que publica, que ya publicó los resultados de enero, en esa encuesta de pulso empresarial se ve que a nivel nacional el 98% de las empresas reporta actividad normal. En el sector de la construcción, cerca del 85% de las empresas reporta actividad normal. Entonces, el sector de la construcción sí está más rezagado y es lo que debería en parte explicar que, que el sector pueda tener un crecimiento importante en el año 2022. Al final, en obras civiles se están llevando a cabo proyectos importantes, se van a llevar a cabo proyectos de Metro, Bogotá, todo lo relacionado con las 4G, 5G hacia adelante. Así que de aquí a los próximos años, de aquí sobre todo al 2023 o 2024, vamos a tener una ejecución de gasto en infraestructura y una ejecución de gasto en obras mayor que va a hacer que este sector probablemente tenga un crecimiento importante y la buena dinámica de ventas de vivienda 2020 y 2021 muy probablemente explique una recuperación de las edificaciones, incluso de las edificaciones residenciales. Por eso es que cuando uno también ve, por ejemplo, que en los diarios, en los pronósticos, en las noticias, hoy se dice que el año 2022 puede ser un año en el que la inversión sea la que jalone el crecimiento, eso está estrictamente ligado a que probablemente el sector de la construcción sea el que presente el mayor rebote y en Colombia pues el 70% de la inversión privada depende del sector de la construcción, así que eso termina representando un impulso importante en términos de tasa de crecimiento. El consumo igual va a seguir bien, la dinámica de la economía va a seguir bien, lo que cambia es que, por ejemplo, el gasto del gobierno se va a empezar a moderar y lo que cambia también es que es muy distinto pensar en el año 2021 en el que los hogares venían de estar encerrados todo el 2020, de no haber gastado por consiguiente en el 2020 y tener ahorros, tener ingresos acumulados por transferencias que realizó el gobierno, tener ingresos acumulados por el ingreso de remesas tan importante que se dio al país, tasas de interés muy bajas y tasa de inflación muy baja. La inflación arrancando el año 2021 incluso estaba por debajo del 2%. Así que ese contexto fue muy favorable para gastar plata, para gastar en bienes. En este momento, si bien el consumo va a seguir estando bien, muy probablemente se va a moderar. La inflación subió, las tasas de interés subieron, las remesas probablemente se vayan a empezar a moderar un poco. Ya el ahorro o el ingreso acumulado pues no es el mismo. Tal vez sí ayuda y compensa y mantiene el gasto el hecho de que el salario mínimo haya crecido como lo hizo, un 10%, pero en general el consumo de los hogares debería moderarse un poco y la inversión debería empezar a salir a ganar cierto rol protagónico. Lo otro que debería salir a ganar algo de participación este año es exportaciones. Vean que el sector de explotación de minas y canteras, cuando uno toma el tercer trimestre del 2021 y lo compara contra el tercer trimestre del 2019, se ve negativo. Y muchas veces la mayoría de las preguntas que me hacen es, oiga, pero ¿por qué si el precio del petróleo está en $90, el sector de minas, el sector petrolero presenta una caída? Aquí hay una aclaración de pronto más académica que cualquier otra cosa, y es que las cifras de PIB, las cifras de crecimiento económico que reporta el DANE, son cifras reales, en lo que se conoce como cifras reales, y es no tiene en cuenta el efecto de precio, sino es el efecto de cantidades. Entonces, a pesar de que estamos vendiendo un petróleo a $90, por ejemplo, cuando uno ve cantidades, Colombia antes de la pandemia producía alrededor de 880.000 barriles día. Hoy está produciendo alrededor de 740.000 barriles día. Entonces, realmente todavía no hemos visto una recuperación muy fuerte de la producción, pero con un precio de 90, muy probablemente la inversión en exploración y producción y por consiguiente los volúmenes van a empezar a aumentar y eso puede hacer que el rubro de exportaciones empiece a aportar más al crecimiento de nuestra economía.
Al final iba a mostrarles estos indicadores ahora sí más rápido, pero hay ciertos indicadores que sí nos permiten ver qué ha pasado en los últimos meses. Por ejemplo, el DANE publica un indicador que se llama el indicador de seguimiento de la economía. Este indicador, el último, lo tenemos al mes de noviembre. Y en el mes de noviembre la economía presentó un crecimiento de 9.6% anual, pero que acumulado de enero a noviembre y comparativamente contra enero-noviembre del 2020, la economía presentó un crecimiento del 9.9%. Así que por eso es que es muy probable que la economía termine creciendo cerca del 10% en el año 2021. Voy a mostrarles otros indicadores aquí. Confianza de los hogares. El indicador de confianza muestra una de las lecturas más altas de los últimos años. Se moderó en enero, pero ese indicador de confianza es uno de los más altos que hemos tenido en los últimos años. El PMI, que es un indicador que mide actividad de manufactura en Colombia. Ese indicador se lee de la siguiente manera. Si está por encima de 50, quiere decir que la industria creció frente al mes anterior. Si ustedes se dan cuenta, en el único, desde que pasamos el momento más duro, que fue abril-mayo del 2020, cuando se paralizó la actividad económica mundial, hasta ahora la mayoría de los meses han sido de crecimiento mes a mes de la industria. ¿Qué momento fue muy complejo? Abril, mayo del 2021, cuando se presenta ese paro nacional y cuando se presentan todos los desórdenes sociales que se presentaban en ese momento. Pero de resto, la industria ha estado creciendo mes a mes y lo ha seguido haciendo en los últimos meses. Entonces, la confianza está alta, la industria sigue creciendo, realmente el gasto sigue comportándose bien. Aquí es donde les decía, a ver si me puedo devolver aquí. Aquí es donde les decía, por ejemplo, que sí va a empezar a cambiar un poco frente a lo que veíamos en el tercer trimestre. Y es que si uno toma como punto de partida finales del 2019, uno se da cuenta que el gasto del gobierno ha crecido un 23% frente al último trimestre del 2019. Pero uno se da cuenta que lo que se conoce como formación bruta de capital, que es inversión privada, está un 10% por debajo. Entonces, probablemente lo que va a empezar a suceder ahorita es que el gasto del gobierno va a empezar a moderarse. De hecho, se espera que el déficit fiscal en el año 2022 sea de 6.2% y que el rubro de gasto del gobierno baje un poco y que la inversión privada sea la que empiece a repuntar un poco. Entonces, pues yo esto lo digo es para decir que nosotros igual creemos que el crecimiento de la economía colombiana va a seguir estando alrededor del 3,5, 4%. Diferimos un poco de los pronósticos que todavía hay a nivel internacional, en donde el Banco Mundial proyecta un crecimiento del 5,5, por ejemplo, para Colombia. Nosotros creemos que en un entorno en el que la región latinoamericana se desacelera, en donde Brasil crece cero o decrece, en el que el mundo está empezando a enfrentar aumentos mayores de las tasas de interés, en el que en Colombia las tasas de interés están empezando a subir más rápido, no puede ser tan fácil. Bueno, y le sumaría un cuarto, en el que la economía creció 10% en el 2021. No puede ser tan fácil crecer a tasas tan altas, así que nosotros pensamos que el crecimiento va a ser más cercano al 4% o por debajo en el año 2022, pero crecer a tasas del 3,5-4 igual creemos que es una tasa buena, es decir, todavía a la economía le falta recuperarse completamente frente a los niveles prepandemia, pero es una tasa de crecimiento buena. En términos de inflación, hablemos de inflación y con esto termino para ver qué preguntas pueden tener, pero en términos de inflación, vean cuál es el panorama. El índice de precios al productor, que puede ser un termómetro un poco más de costos, el índice de precios al productor terminó, perdón, en enero se ubicó en variación anual en 22 ¿qué? Perdón, sí, en 22.8%. Y perdón, esto es 28.2%, aquí me quedó mal el color, es 28.2%, pero los bienes producidos para consumo interno han tenido un aumento en sus precios, en sus costos de producción del 22.8%, mientras que la inflación al consumidor
ha tenido un incremento del 6.94%. ¿Quiere decir que la inflación en Colombia al consumidor debería estar en el 22%? Pues no necesariamente, porque no todas las variables que influyen en la elaboración de un bien han subido 30%. Pero lo que sí quiere decir es que el aumento en costos a los productores es tan grande que probablemente algo de ese aumento lo han tenido que absorber para no transferírselo completamente a los consumidores. La inflación al consumidor de todos modos está alta. La inflación al consumidor o el índice de precios al consumidor varió en enero 1.67%. Todos los rubros de gasto de la economía presentaron variaciones positivas. Factores como prendas de vestir y calzado, alimentos y bebidas, muebles y artículos para el hogar y restaurantes y hoteles presentaron incluso variaciones por encima del promedio del mes de 1.67%. La inflación en Colombia, según la meta del Banco de la República, debería fluctuar alrededor del 2 al 4% y debería estar mucho más cerca del 3%, que es el objetivo específico. La inflación llegó prácticamente al 7%. Somos una economía emergente, somos una economía con déficit de producción interna, somos una economía en la cual nos toca importar lo que consumimos, buena parte, y por eso tenemos un déficit de dólares grande. Una inflación muy alta no es buena para nuestro país, y pelear contra la inflación alta para un país emergente como nosotros es más difícil. Por eso los bancos centrales en América Latina son un poco más agresivos en subir tasas de interés rápido. En Estados Unidos no se van a subir 100 puntos básicos la tasa de interés de un momento para otro. En Colombia y en América Latina se están subiendo las tasas de interés en 100, 150 puntos básicos en cada decisión. Entonces, aquí el punto es, la inflación no solo ha sorprendido al alza, sino que está por fuera del rango meta, y el peligro y lo que va a tratar de hacer el Banco Central en el 2022 es controlar esa inflación, porque el peligro es que la inflación termine al 7% en el 2022, el salario mínimo entonces se suba el año siguiente 8%, los arriendos y toda la indexación de la economía se dé a tasas del 7 u 8%, y ahí sí que bajar la inflación después es mucho más difícil. Lo que se va a buscar es que la inflación termine más cerca del 5%. ¿Cómo vamos? Se ve difícil, se ve difícil. Se ve que la inflación promedio del año va a estar mucho más cercana al 6% o 6,5%. Y se ve que el año puede llegar a terminar con una inflación mucho más cerca del 6 o 5,5%. De hecho, nosotros tenemos un pronóstico de 5.17% para finalizar el año, pero con la sorpresa del mes de enero, pues estamos empezando a reevaluar un poco esos números, y probablemente el pronóstico va a estar mucho más cerca del 5.5%. Entonces, el gran reto en Colombia sí es la inflación, aun cuando yo diría que nosotros pensamos que la inflación no está descontrolada. La inflación está pasando por un momento pico en donde hay bajos inventarios y disrupciones en las cadenas de suministro global, pero lo que se van a dar cuenta es que la misma desaceleración económica mundial, que en buena parte también está causada por unos niveles de precios o de inflación tan altos, va a terminar haciendo que la inflación termine descendiendo. Y que pues nosotros igual esperamos, por ejemplo, que las condiciones climáticas en el año pareciera, según los pronósticos climáticos que hacen organizaciones, por ejemplo, como el ENSO, va a estar mucho más normal, va a estar mucho más equilibrado el clima durante el año 2022, así que eso debería, por ejemplo, en términos de precios de los alimentos, no traer muchos brincos o variaciones importantes. Lo que sí está ocurriendo en el corto plazo es que la inflación de alimentos acumula un incremento en los últimos 12 meses de 19.94%. Vamos a ver si se regula la oferta interna, y nosotros creemos que efectivamente lo que va a pasar con el ritmo de aumento en el precio de los alimentos es que se va a desplomar. La papa ha subido 140% en el último año. El plátano y la carne, y junto a la leche, por ejemplo, han tenido incrementos muy, muy altos, superiores claramente al 30%. Entonces, pensar que ese tipo de bienes va a seguir aumentando a tasas de 2 dígitos y a esas velocidades no nos parece tan factible, y por eso creemos que la inflación de alimentos se va a normalizar. Pero en este momento sí se está viendo una presión de alimentos también muy importante. Yo terminaría diciendo lo siguiente. En ese sentido, por eso es que en tasas de interés en Colombia
se ve que el Banco Central va a empezar a subir, va a continuar subiendo sus tasas de interés, que en el mes de enero subió sus tasas de interés 100 puntos básicos y las ubicó en 4%, y que muy probablemente en marzo, en febrero no, en febrero hay reunión del Banco de la República, pero es una reunión en la que no se toman decisiones de tasa de interés, así que en marzo probablemente va a subir 100 puntos básicos, vamos a tener una tasa del 5%. En abril nosotros creemos que puede subir cerca de 50 puntos básicos y probablemente en junio termine con un incremento de 50 puntos básicos, y ahí vamos a ver que el incremento o los incrementos en la tasa de interés paren. El mercado financiero y en consenso pues o en promedio cree que las tasas efectivamente se van a ubicar alrededor del 5,5, pero recientemente sí que han venido aumentando las expectativas de que el incremento de tasas lleve al 6%, y algunos creen que más. Pero para resumir, nosotros creemos que la economía crece entre 3,5 y 4, nuestro punto central es 3,5, o nuestro escenario base es 3,5. Las tasas de interés en Colombia terminan alrededor del 6%, la inflación va a terminar alrededor del 5,5%. El crecimiento de todos modos a nivel global va a seguir estando muy bien, y buena parte de lo que va a impulsar el crecimiento de la economía es la recuperación de la inversión. Yo quisiera tal vez ver qué preguntas tienen y poderlas resolver en caso de que así sea. Sí, ingeniero, le vamos a habilitar el micrófono al ingeniero José Armando Pérez. Ok. Aló. Adelante, adelante, bienvenido, ingeniero. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Excelente presentación. Tengo un saludo muy especial para así en la organización y para todos los participantes, y en especial para el conferencista. Tengo una pregunta. Todas estas rescates que ha lanzado el gobierno, ¿realmente han tenido un impacto positivo o ha sido más tipo demagógico? Porque no se ve el rebote de la economía tan rápido como se esperaba. Es decir, se ven unas inercias muy grandes, y sin embargo hay un ufanamiento de los diferentes entes del Estado de salvamento hacia la industria y la reactivación económica en general. Yo creo que hay algo que sí hay que tener claro, y es que cuando se habla de que la tasa de crecimiento de la economía es del 10%, que es la mayor de no sé cuánto tiempo en la historia de Colombia y cosas por el estilo, creo que efectivamente uno no debería centrarse en ese 10%. Pues realmente pues se está creciendo 10% frente a un año en el que la economía cayó casi 7%, que fue el año 2020. Así que crecer 10% no es que pues estuviera dado y que fuera sencillo y que todos lo estuviéramos esperando, no, porque de hecho se los dije, creo que nos sorprendió a todos y la economía terminó creciendo mucho más de lo que pensábamos, pero lograr esa tasa de crecimiento es claramente dado por un efecto base, por un efecto de un choque negativo del año pasado tan fuerte, del año anterior tan fuerte. Que si han ayudado las transferencias a los hogares, yo creo que sí. Yo creo que el debate está en que cuando se hizo el cálculo en algún momento se decía que probablemente para cerrar la brecha de ingresos en Colombia y por lo menos sacar de esa línea de pobreza a muchos de los hogares en Colombia, la transferencia mínima o debería estar alrededor más bien de los 360.000 pesos. Hoy la transferencia no llega a ser tan alta. Entonces, las transferencias sí han ayudado, pero probablemente no logran compensar toda la brecha tan negativa de ingreso que hay en nuestro país, y de hecho, pues tenemos unos niveles de pobreza que son altos, del 40 y casi 5%, y de informalidad igualmente altos. Entonces, creo que en ese sentido, pues todavía lo que puede suceder y lo que se puede trabajar en materia de brechas de ingreso y
crear empleos y recuperar y sacar un poco más adelante la economía, todavía es bastante, pero yo sí diría que las transferencias han ayudado, sin duda. Lo que pasa es que pues aquí también las transferencias no fueron tan grandes. Colombia tiene una deuda que es alta. La deuda de Colombia está por encima del 60% del PIB. Eso es algo que hay que cuidar mucho, que cuando uno se pasa de esos niveles de 60% del PIB en deuda, lo empiezan a ver con otros ojos. Y eso es lo que le ocurre, por ejemplo, hoy a Brasil. Brasil tiene niveles de deuda mucho más cercanos al 90-95%, y ahí a Brasil le prestan a otra tasa y bajo otras condiciones. Por eso es que a Brasil le toca subir sus tasas tan fuertemente como para poder mostrarse atractivo ante el mundo, pero ese aumentar sus tasas tan fuertemente tiene un costo en materia de crecimiento económico grande. Pero yo sí siento que las cifras han ayudado, solo que muchas veces, y pues es el rol de gobierno, magnificar algunas variaciones pues que no son tan ciertas, en el sentido de que la economía no logra y no va a lograr mantener tasas de crecimiento en los próximos años del 10%. No sé si haya más inquietudes sobre la presentación o sobre cualquier otro tema que de pronto yo no haya mencionado. Sí, En muchas el gracias. Y tengo una momento, preguntita recuerden los asistentes. correlacionada con el tema. Sí, sí, tengo otra preguntita. Sí, ¿me escuchan? Sí, yo lo oigo. Adelante, ingeniero, sí, señor. No, ya no lo oigo. ¿Recomendaría o qué recomiendo? ¿Ahí me escuchan? Ya, ahora sí. ¿Ahí me están escuchando? Ya. La pregunta es, ¿qué recomendaría Germán para poder sincronizar los esfuerzos? Porque uno ve que pareciera que hay una desincronización. El Ministerio de Industria y Comercio saca una serie de alivios tributarios e incentivos. Esto, eh, el gobierno saca la ley de transición energética. MinCiencias tiene otros programas. Es decir, pareciera que cada uno de ellos agarra la bicicleta y arranca a pedalear, pero sin norte, sin convergencia, y se contradicen entre sí. Y es una lentitud. Por ejemplo, la ley de transición energética es tortuoso utilizarla, dado el gran número de entidades que intervienen en ellas para un proyecto, por ejemplo, de fuentes no convencionales de energía renovable. Entonces, ve uno que hay una especie de, que hay un esfuerzo que hay que reconocer, pero que hay un esfuerzo desincronizado, o sea, no son esfuerzos sincronizados que pudiesen presentar un beneficio a la reactivación o contribuir a la reactivación económica. ¿Cómo recomendaría, cómo se debería, por lo menos se converjan al objetivo fundamental, que es enfocar a la reactivación económica? Yo creo que en buena parte ahorita es que viene lo más importante de lo que se puede hacer en este país, en el sentido de que la política económica en los últimos 2 años ha estado enfocada en reactivación y en salir de la crisis de salud y el impacto de la pandemia. Y en eso han estado dirigidas entonces las ayudas, han estado dirigidos los esfuerzos del gobierno, y todo ha estado concentrado en COVID-19 y en atender y en vacunar y en salir de ahí. Hoy yo creo que en la medida en que se tiene la mayor parte de la población vacunada, se han empezado a reactivar y a retomar muchas cosas que hacen parte del plano de la estrategia de gobierno de largo plazo, o por lo menos del periodo de gobierno. Lo que pasa es que ya es en la parte saliente del gobierno. Entonces yo creo que el que llegue sí tiene que volver a definir
ese plan de gobierno, esos pilares estratégicos, ese punto de plan nacional de desarrollo, porque en este momento muchas cosas que se tenían pensadas seguramente era posicionar a Colombia en el frente de servicios de turismo y que venía dándose en los últimos años, pues no se hizo, no se pudo por lo menos hacerlo por las restricciones del mismo COVID. Entonces yo siento que hay ciertas cosas que se han venido, que no se pudieron hacer por esta coyuntura, pero hay otras que por el contrario yo creo que se vienen haciendo bien, que probablemente se tienen que estructurar de una manera más sincronizada en Colombia, pero que seguramente van a ser el eje central de avance hacia adelante y uno de ellos es sin duda transición energética. Digamos que eso es algo que en el mundo es una realidad, que ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que hoy Ecopetrol lanza su plan o su estrategia al 2040, en donde habla mucho ya de la transformación, de la transición energética, de empezar a desarrollar inversiones en sectores renovables. Cuando yo hablo con compañías como Grupo Energía Bogotá, por ejemplo, y veo la directriz que se tiene, se está pensando mucho, mucho, mucho hacia la movilidad eléctrica, hacia ciudades inteligentes. Creo que falta todavía engranar todas esas iniciativas en un plan nacional de desarrollo, en unas iniciativas de gobierno que efectivamente apunten a que muchas cosas se dirijan hacia allá, pero también siento que buena parte de lo que torpedió un poco eso, pues es que el gobierno tuvo que centrarse a atender la pandemia. Y por eso les decía, yo creo que la pandemia hoy no necesariamente es un tema totalmente chuleado, ¿sí? La variante Omicron lo ha demostrado, pero uno sí podría decir que por el comportamiento que han tenido los niveles de personas vacunadas versus el número de casos y el número de muertes y hospitalizaciones, probablemente ya la mirada de los gobiernos va a pasar a otra página y es retomar la actividad económica, retomar planes de inversión y en Colombia además yo diría algo adicional y es lo que ha mantenido a la economía a flote en estos últimos años, últimos 2 años, es el gasto de los hogares. Pero una economía no puede, no es sostenible que crezca a punta de gasto de los hogares por siempre. Es cierto que pesa mucho. En Colombia el gasto de los hogares pesa alrededor del 65%, pero es que en el último año, por ejemplo, el gasto de los hogares empezó a pesar casi el 73-74% del PIB. Entonces yo creo que lo otro que tiene que darse en nuestro país es un enfoque grande hacia reactivar inversión privada, a generar confianza país y a que efectivamente eso se mueva para que compense la fase de declinación que se va a dar en inversión en infraestructura de cuarta generación que se puede dar hacia 2024. De pronto va a haber algunos proyectos como Metro Bogotá o cosas que se extienden hasta 2026, pero del 2023 en adelante viene una moderación grandísima del gasto público, del gasto en infraestructura, y si no nos ponemos las pilas desde ya, lo que vamos a tener unas tasas de crecimiento mucho menores en los próximos años. Listo, yo creo que, pues, Muchas que con gracias, eso, muy amable. no, con todo gusto, yo creo que con eso pues abordamos las preguntas y las inquietudes que tenían. No sé si tú quieras, igual, pues por un lado agradecerles la invitación que nos hacen y aprovechar pues para decirles que nosotros y en Davivienda Corredores y aquí tienen los contactos de las personas que pueden estar a la disposición de ustedes en cualquier tema relacionado con las empresas, con inversiones, con todo lo que tenga que ver con el sistema financiero en Colombia y específicamente pues del rol que hace una comisionista de bolsa, por ejemplo. Así que aquí están los números de contacto y por mi parte pues creo que pues espero que la información les haya servido y les deseo muy buena tarde. Muchas gracias, doctor Germán, muy amable por esta información. Gracias por acompañarnos, por brindársela a nuestros afiliados, igual a ellos por acompañarnos. Esperamos volverlo a tener con un nuevo tema o con estos mismos temas. Y les deseamos una feliz tarde a los asistentes y a usted. Bueno, no, para ustedes igual. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego.